Bienvenidos al podcast de Proyecto Biblia. Estamos hablando del tema del camino del Éxodo. Comprende la salida de la esclavitud, el viaje por el desierto y la entrada en la tierra de la heredad y la bendición. Es la liberación que experimentó el antiguo Israel cuando Dios lo rescató de Egipto. Y es lo que cada nueva generación de Israel está llamada a experimentar, ya sea que estén en la tierra prometida o no. La historia bíblica trata sobre cómo cada persona, y de hecho todo el cosmos, está atrapado en la esclavitud. Pero Dios siempre nos da una salida. Hoy llegamos a Jesús y vemos cómo los autores de los evangelios retratan a Jesús como un nuevo Moisés que nos llama a salir de nuestra esclavitud cósmica. Y esto incluye la importancia del bautismo de Jesús en las aguas. Los 4 evangelios empiezan con Juan el Bautista como forma de presentar a Jesús. Lo que dice Juan es: reconozcamos nuestros pecados y crucemos de nuevo el río Jordán. El río Jordán fue súper importante en la historia del Éxodo. Es un reflejo del cruce del mar para escapar del faraón. Vamos a hablar también sobre el tiempo de prueba que Jesús tuvo en el desierto. Jesús es llevado al desierto por el Espíritu y ahí es tentado por el calumniador. Para responderle, cita discursos de Moisés que evocan los 40 años de viaje por el desierto. Así que la conexión es sumamente clara. Vamos a ver que Jesús, en su ministerio, fue por la tierra anunciando la llegada del reino de Dios. Sanó a las personas de enfermedades físicas y las liberó de tiranos cósmicos. Los autores de los evangelios se refieren a esto que Jesús estaba haciendo como un rescate, y eso muchas veces se traduce como salvación. La palabra griega usada en todos estos casos es sozo, ser salvado. Hablar sobre la curación del cuerpo como salvación supone el marco de un éxodo cósmico. Jesús es como un nuevo Moisés y un nuevo Josué que nos guía hacia una nueva tierra prometida. El reino de Dios ha llegado. Hoy Tim Mackey y yo empezamos a conectar cómo el camino del Éxodo nos lleva a Jesús. Gracias por acompañarnos. ¡Aquí vamos! Hola Tim. Hola John, ¿cómo estás? Bien, amigo, ¿y tú? Bien, bien. Muy bien, vamos a hablar sobre el nuevo Éxodo en relación a la vida de Jesús. Sí, es genial. Sí. Es una forma maravillosa de invertir el tiempo. Totalmente, estoy entusiasmado. Sí, yo también. Bueno, lo que vamos a analizar, en esencia, es cómo los relatos del nacimiento de Jesús, especialmente en Mateo, presentan a Jesús como una figura similar a Moisés, pero como un Moisés mejorado. Se lo describe como Moisés y mucho más en los relatos de su nacimiento. Y también su tiempo en el desierto es paralelo al viaje de Israel en el desierto después del Éxodo. Y luego hay 2 momentos en que Jesús sube a una montaña, y ambos se presentan como análogos a los momentos que Israel tuvo en la montaña durante su salida de Egipto hacia la tierra prometida. Y todos estos son momentos clave para entender el significado y la importancia de la historia de Jesús. O también podríamos decirlo de otra manera, el mensaje central de la historia del Éxodo es igual al de la historia de Jesús. Es un viaje que trae liberación para que Dios pueda exaltar a los pobres, los necesitados y los oprimidos y sentarlos en tronos de príncipes. Ahí estamos usando el lenguaje del Salmo 113. Muy bien, sí. Entonces la historia del Éxodo fue como una paleta. Imagínate a un pintor que sostiene una paleta de madera, como una de esas que se usaban antes, ¿no? Sí. Y tiene muchos colores ahí, toma el acrílico y da una pincelada. Así que los colores en esta analogía representan los diferentes compases del tema del Éxodo. El idioma y las imágenes de la historia del Éxodo son como los diferentes colores. Así bien. que tenemos unas pinceladas de esclavitud y opresión y el clamor del pueblo. Eso es naranja. Y tenemos a Dios que recuerda o ve. Dios levanta un libertador a través de las aguas. Eso es como azul. Bien. Y las palabras relacionadas con esos momentos en la historia del Éxodo están en la paleta. Luego los autores de los evangelios, ellos recibieron las tradiciones sobre Jesús. O sea, los registros de los testigos presenciales que fueron memorizados y transmitidos por los apóstoles. Y a medida que fueron dejándolos por escrito y dándoles forma,
añadieron el vocabulario con pequeñas variaciones de color para unirlo todo. Así es como los autores de los evangelios escribieron estas historias. Claro, muy bien. Pero no lo hicieron así solo porque pensaron que era genial. En realidad contaron la historia de Jesús de esta manera porque así es como los autores de la Biblia hebrea escribieron las historias de Moisés en particular. Entonces, primero quiero que miremos algo interesante en la historia de Moisés en el Éxodo que los autores de los evangelios tomaron y aplicaron para contar la historia de Jesús. Hay un erudito judío que se llama Michael Fishbane, que escribió una serie de ensayos titulada Texto y Textura. Ese es el nombre del libro. Es como una selección de lecturas literarias de los relatos bíblicos. Y tiene unos ensayos increíbles sobre el diseño literario de las historias del Éxodo. De él aprendí este concepto por primera vez, que la historia de Moisés en el Éxodo 1 al 4 retrata a Moisés como alguien que está experimentando en su vida personal todos los compases de lo que le sucederá a su pueblo una vez que él vuelva y confronte al faraón. Sí, lo mencionaste cuando vimos esa parte. Sí, es muy genial. Sí. Por ejemplo, Moisés es uno de los niños nacidos en la esclavitud en Éxodo capítulo 1. Se suponía que él iba a ser uno de los niños varones arrojados al río Nilo. Eso está al final del capítulo 1. Sí. Pero él fue uno de los niños que aparentemente sobrevivió porque unas parteras hebreas Lo rescataron. se negaron a matar a los niños, eso. Éxodo 2 comienza con la mamá de Moisés dando a luz en secreto y escondiéndolo. Y luego, efectivamente, lo ponen en el río Nilo. Así que, de cierta manera, él es... Sí, rescatado a través de las aguas. Eso, y lo colocan en una pequeña cesta llamada arca. Ya hemos hablado de eso. Sí. Así que, en realidad, pasa por una liberación a través de las aguas. Él se salva del plan asesino del faraón pasando por las aguas. Y flota justo hasta la casa del faraón. La hija del faraón lo recoge. Luego, más adelante, está la famosa historia de cuando él sale y ve a un israelita, un hombre de su propio pueblo, Sí. siendo oprimido por alguien de su familia adoptiva, los egipcios. Entonces asesina al egipcio. Y no le va muy bien con eso. El faraón se entera y así él huye. Se va a vivir al desierto. Dios lo guía hacia un pozo de agua y le da una esposa. Así se hace parte de una familia y logra ser fructífero y multiplicarse en el desierto. Luego llega al monte Sinaí con un montón de ovejas y entonces... ¿Por qué las ovejas? Más tarde va a llevar a un grupo de personas allí y va a llamarles ovejas. Ok. Eso es más adelante, en el monte Sinaí. Así que desde la esclavitud hacia el monte Sinaí y todos los compases en el medio... Todo eso es vocabulario e imaginería de lo que va a pasarle al pueblo. Claro. Están sometidos a la esclavitud. Sí. Dios desafía al faraón a través de Moisés. Hay una confrontación como la que hubo entre Moisés y el egipcio cuando lo hirió con la mano. Pero ahora es la mano de Yahweh la que va a herir a Egipto. Y eso lleva a una liberación en el agua. Primero hay una liberación en la Pascua y luego una liberación a través del agua. Luego vagan por el desierto, Dios les provee agua... y luego los guía hacia una montaña. Es como que lo que califica a Moisés para llevar al pueblo por este terrible viaje es que él mismo lo vivió primero. Entonces, esa es una conexión que se puede ver en la historia del Éxodo. Los autores de los evangelios están totalmente en sintonía con eso, especialmente Mateo. En Mateo capítulos 1 al 4 se presentan la historia del nacimiento y los primeros eventos de la vida de Jesús, exactamente de esa manera. Y a veces incluso usando el vocabulario de estas mismas historias de la vida de Moisés. Por ejemplo, Mateo comienza con la genealogía y lo primero que pasa después es la historia donde el ángel se le aparece a José, que, como vemos en la genealogía, es el papá adoptivo de Jesús. Sí. Él se entera de que María, su prometida, está embarazada. Él piensa en divorciarse de ella, pero en realidad... No, señor, vas a casarte con ella y ella va a dar a luz a Yeshua porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso es significativo, ese detalle. Esto está en Mateo capítulo 1, versículo 21. María dará a luz a su hijo y le pondrás por nombre Yeshua.
Jesús en griego, pero Yeshua en hebreo. Porque Él salvará. Así que su nombre es Yahweh salva. Y luego el ángel agrega, Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Recuerdas esa temática que exploramos en Génesis? ¿Cómo fue que los israelitas terminaron en Egipto? Sí, por su propia insensatez. Generación tras generación. Cierto. Así que su propio pecado los ha llevado a este estado de exilio y opresión. Esta generación de Israel está en la tierra que Dios le prometió a Abraham hace mucho tiempo, pero... Están siendo oprimidos, porque el texto podría decir, voy a salvar al pueblo de sus opresores. Exacto, pero no dice eso. No lo dice, más bien dice, voy a salvarlo de sus faltas morales. Eso. El lío en que ellos mismos se metieron. Sus propias faltas han contribuido y han creado parte del desastre en el que se encuentran. Sí. Entonces, después de que Jesús nace en Belén, cuando Herodes se entera, por los astrólogos del Oriente... Los magos. Los magos, sí, y ese es todo un tema del que no tenemos tiempo para hablar. Bien. Pero bueno, Herodes descubre que había nacido un rey rival en Belén, y eso lo saca de quicio. Sí. Así que envía un montón de soldados a Belén para que encuentren a todos los niños varones menores de cierta edad y los maten. Bueno, el tipo quería resolver el problema. Sí, esa era una forma de hacerlo. Pero la cosa es que incluso en ese momento, Herodes está siendo comparado con el faraón, porque manda a matar a todos los niños varones. Sí. Pero la ironía es que Herodes él afirmaba ser parcialmente israelita, y ellos están en la tierra. Pero la tierra prometida a Abraham se ha convertido en un lugar de opresión y asesinatos, igual que Egipto. Sí. Ese es el giro. Claro. Curiosamente, en Mateo capítulo 2, versículo 13, dice, un ángel se le aparece a José en sueños diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar al niño para matarlo. Y levantándose, tomó al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Ese es el mismo vocabulario que se usa para describir lo que sucede cuando el faraón se entera de que Moisés mató al egipcio. Cuando el faraón se enteró de lo que había pasado, trató de matar a Moisés, por lo que Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián. Ok. Él huye de Egipto a Madián. A Madián, sí. Así que para Jesús, Egipto es Madián. Claro, para Jesús, Israel es Egipto. Bien, Israel es Egipto. Sí. Y sí, Herodes es el faraón. Herodes es el faraón. Y el faraón lo persigue, entonces tiene que huir y se va a Egipto. Huye a Egipto, claro. Bien, ok. Así que Egipto se ha convertido en el refugio. Exacto, claro. Entonces todo se invierte aquí de una manera ingeniosa. Ellos van a Egipto. Luego en Mateo capítulo 2, versículo 19 leemos, pero cuando murió Herodes, un mensajero del Señor, de apariencia resplandeciente, se le apareció a José en sueños diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que querían matar a tu hijo ya murieron. Y levantándose José, tomó al niño y a su madre y se trasladó a la tierra de Israel. Ahora, aquellos que querían matarlo, esa frase es peculiar. Sí, era solo Herodes. ¿Lo dices por eso? Sí, claro, es como... ¿Quiénes querían matarlo? Herodes y su pandilla. Claro, sí. Tal vez podemos pensar que era Herodes y sus... ¿cómo se dice? Sus secuaces. Sí. Su grupo sí, o claro. Algo así. Sin embargo, es interesante porque antes se menciona solo de forma singular. Herodes busca al niño. Cierto. Esas son palabras que se usan en Mateo 2:13. Herodes quiere buscar al niño para matarlo. Bien. Y ahora dice, los que querían matar a tu hijo ya murieron. Y esto es muy interesante porque después de que Moisés se encontró con Dios en el monte Sinaí, en Éxodo capítulo 4, versículo 19, Yahweh le dijo a Moisés en Madián, regresa a Egipto porque los que querían matarte han muerto. Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a... ¿Esto fue después del encuentro con la zarza ardiente? Después de la zarza ardiente, sí. Ok, bien, entonces es la misma frase. Es exactamente la misma frase. Incluso los que querían matarte es como un copiar y pegar. Ya veo. Es como si Mateo hubiera puesto los que querían matarte como un pequeño... Sí, como un guiño. Claro, como un pequeño guiño. Bien. Entonces, en otras palabras, lo que parece que está haciendo Mateo es copiar y pegar de Éxodo 4:19. Y aunque introduce una especie de pequeño obstáculo lógico en la historia, porque te quedas pensando, espera, ¿no era solo Herodes? ¿Ahora es un grupo el que quiere matarlo? A él no le preocupa ese bache en la lógica.
Si presto atención a la técnica narrativa, parece que la coherencia lógica interna de la historia es flexible para él. Ya veo. Sí, Lo que más le importa es que captes el hipervínculo con el Éxodo. claro. Entonces, Jesús regresa a la tierra con su familia, pasa su infancia en Nazaret, y ese es el final del capítulo 2. Y toda esta situación es significativa no solo porque es como, oye, mira, Jesús es un nuevo tipo de Moisés. Eso por un lado. Ujú. Pero también está esto de que, como Moisés pasó por su propio éxodo, Ah, sí, claro. eso de alguna manera, o sea, tú dijiste lo califica, Sí. pero como que, Entiendo, sí. ¿a qué nos referimos con Ujú. eso? Digamos, está este tema de que Jesús va a experimentar las mismas cosas que nosotros experimentamos. Que Él es un sumo sacerdote que entiende la prueba, Ujú. entiende todo el drama humano. Sí, esto de calificar, sí, tienes razón. Me cuesta encontrar la mejor palabra para hablar de este concepto, así que gracias por volver a este punto. Bien. Moisés experimentó en miniatura en su vida lo que luego experimentaría el pueblo de forma macro en la vida comunitaria. Entonces estamos volviendo un poco a la idea de que la historia del Éxodo se convierte en un par de lentes con los que podemos reflexionar sobre nuestra propia vida, la vida de tu comunidad o la vida del cosmos. Es como una historia que puede servir para todos esos, Sí. como un marco. Bien, bien. Y esto se enfoca en la vida de una sola persona. Ujú, sí. Y hay algo interesante aquí, ya sea Moisés o Jesús, supongo. Si alguien va a liderar a una comunidad, parece como importante o quizás hasta esencial que lo haya vivido antes de alguna manera. Tal cual, sí. De hecho, te agradezco que hayas mencionado esto, que es como la solidaridad sacerdotal o la identificación por la que pasa el sacerdote. Porque ritualmente, cuando el sumo sacerdote entregaba un animal inocente, lo enviaba a Dios en las llamas y también tomaba su sangre y entraba en la tienda. Todo eso lo hacía en nombre de los demás, pero era el sacerdote el que lo hacía. Entonces es como si Moisés y ahora Jesús también estuvieran reviviendo en sus propias vidas la historia de Israel. ¿Sabes? Hay una palabra que se volvió realmente significativa para los primeros teólogos cristianos. La palabra es recapitulación. Ajá. Viene de una palabra griega que Pablo usó en la carta a los Efesios, anakefalaiosis. Uf. Sí, son muchas sílabas. Kefa. Eso es Anakefalaio significa poner bajo autoridad bajo autoridad. o reunir. Él dice que el plan de Dios siempre fue reunir todas las cosas del cielo y la tierra en el Mesías. Bien. Así que está esta idea de reunirlo todo y de que las cosas llegan a su culminación. Todo llega a un punto culminante. Sí, pero en este sentido tiene que ver con lo que sucedió en y a través del Mesías. Esto es lo que Pablo tiene en mente. De eso se trata todo. En cualquier lugar en que te fijes en la creación, lo que verás es una especie de repetición, de alguna otra forma, de lo que ya sucedió en la vida del Mesías. Es una recapitulación. Una recapitulación. Entonces, recapitulación. Podríamos decir que la historia de Moisés en Éxodo 1 al 4 precapitula la historia del Éxodo de Israel, Bien. porque él lo hace antes. Claro. Aquí tenemos a Jesús, siglos después de la historia del Éxodo, recapitulando el Éxodo. Sería como que está reuniéndolo todo, atando los cabos sueltos, dándole un cierre. Sí. Bueno, eso suena a jerga de oficina. Vamos a darle un cierre a esto. Resume la historia y el panorama general cobra sentido. Sería algo así, ¿no? Sí, tal cual. Bien, bien. Quiero que veamos otro momento en una de las primeras historias sobre Jesús, donde todo encaja y se cierra el círculo. Ok. Volveremos atrás para ver cómo se conectan las cosas. Bien. Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días, Juan el Bautista, Juan el Inmersor, llegó anunciando en el desierto de Judea: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Y luego Mateo interrumpe el relato y dice: querido lector, este es el Juan, aquel del que habló Isaías, cuando dijo:
una voz clamando en el desierto. ¿Y qué dijo esa voz? Cita, preparen el camino del Señor. Esa es la carretera, Preparen ¿no? una carretera derecha. Sí, es la carretera, la misma. Claro, ¿en qué capítulo de Isaías estaba eso? Está en Isaías 40. Isaías 40. Los primeros versículos de Isaías 40. Ok, bien. Está la voz de aquel que clama en el desierto. Y esta es la carretera que conduce a las personas para salir del exilio y regresar a la tierra. Ujú, exacto. Así como había una salida, Claro. Sí. Éxodos significa salida, Este es el viaje. y ese viaje es una carretera en el desierto. Mm, Es el camino que toman para entrar en la tierra prometida. mm. Isaías desarrolló este motivo literario. Hicimos todo un episodio sobre eso. ¿Cierto? Isaías Ujú. capítulo 11 se presenta la carretera y se convierte en una idea central. Mm. Pero recuerda que al final de Isaías, la carretera se usa como una metáfora, porque puedes estar en el camino incluso si ya estás de regreso en la tierra. Tal cual. Es fantástico. Sí. Así que se refiere al arrepentimiento. Usando las palabras de Isaías 58 es volverse. Sí, sí. Porque no le está pidiendo a Israel que haga ninguna peregrinación literal. Exacto, sí. Entonces, al citar Isaías 40 al comienzo de Mateo 3, lo que Mateo está diciendo es, querido lector, este es un momento de nuevo éxodo. Mm. Todo se está uniendo, todo está llegando a su punto culminante. Bueno, es un momento decisivo del nuevo éxodo. Porque ha habido un montón de momentos del nuevo éxodo. Sí, sí. Pero citar a Isaías 40 es como decir que este es un momento significativo del éxodo. Tal cual. Bueno, más adelante en el versículo 5 de Mateo 3, leemos que Juan fue al río Jordán y estaba sumergiendo a la gente en el agua mientras confesaban sus pecados. Mm. Y uno se queda como, sí, eso fue lo que dijo el ángel, que Jesús nació para salvar al pueblo de sus pecados. Y lo que dice Juan es, confesemos nuestros pecados y crucemos de nuevo el río Jordán. Mm. El río Jordán fue súper importante en la historia del Éxodo. Sí. Y es un reflejo del cruce del mar para escapar del faraón. Bien, pero esta es la preparación. Se presenta como una preparación. Sí, preparen la carretera para que Yahweh regrese y su gloria vuelva a la tierra. Mientras su pueblo también Se prepara. se vuelve. Sí, bien. Y se prepara, sí. Ujú. Claro, para ir por esa carretera tienen que pasar por el agua. Eso mismo. Así que para Isaías eran dos los viajeros. Uno es Yahweh, Claro, sí. en la carretera, y también Israel tiene que ir por la misma carretera. Yahweh va primero. Sí, él va primero. Abre camino. Tal cual. Sí. Entonces, lo que esperamos es que un remanente arrepentido de Israel tome... Que toma el camino. Claro, se arrepienta, se vuelva y tome el camino. Mm. Y también estamos esperando que la gloria de Yahweh vaya por la carretera. Guiando el camino. Y todo está conectado con el río Jordán, donde un hombre los guió para pasar por esas aguas. Pero no fue Moisés. Fue un hombre llamado... Yeshua. Un hombre llamado... Sí, Josué. Un hombre llamado Yahweh Salva. Claro. O en griego, Jesús. Jesús. Así que esto nos deja esperando una figura como Jesús. O sea, las conexiones son muy evidentes. Sí, sí. Justo después de la historia de Juan y las cosas que dijo e hizo, Mateo 3:13 dice, entonces Yeshua, Jesús, llegó de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Voy a ir adelante para abrir camino. Sí, va a atravesar las aguas. Mm. Como Moisés. Moisés pasó por las aguas y eso fue lo que ¿En el arca? desencadenó todo lo demás. Sí, en esa pequeña arca hecha de juncos. Ah, bien. Y más adelante guió al pueblo para cruzar las aguas. Así que es como si este fuera el momento arca de Jesús, porque pasa por las aguas. Y Juan trató de pararlo, le dijo, no, ¿cómo? Tú deberías bautizarme a mí. Yo soy un israelita que necesita ser bautizado. Y Yeshua le responde, no. Yo también tengo que hacerlo. Exacto. Claro. Esto es para cumplir con toda justicia. Esto es lo que tiene que suceder. Es una frase tan interesante. Hacer lo justo, lo correcto. Sí. Para Jesús era como que para estar en una relación correcta con Dios y con los demás, él también tenía que hacer eso. Sí, sí. Para Jesús era necesario que él pasara, de manera simbólica por ahora, por lo mismo que pasaría todo el pueblo. Sí, porque de alguna manera esto también anticipaba una especie de bautismo final para él. Sí, de hecho, volvamos al libro del Éxodo. Moisés, o sea, estaban matando a todos los niños varones. Ajá. Entonces Moisés es liberado a través de las aguas y eso es una especie de muerte. Su mamá, ella lo entrega. Sí, claro. Y ella no sabe lo que va a pasar. Luego es rescatado de las aguas y acogido en la casa del faraón.
Y eso culmina cuando Dios hace justicia y en la noche de la Pascua le devuelve al faraón lo que él le hizo a Israel. Y una vez más, todas las vidas de los niños están en peligro, pero ahora la forma de salvarlos no es ponerlos en una cesta, una tebá, sino entrando en una casa, que en hebreo es la palabra arca al revés. Así que recuerda que hay dos liberaciones. Hay una liberación a través de las aguas y una liberación en la Pascua. Sí, a través de la casa. Así que es como si Jesús estuviera pasando por una especie de liberación simbólica en el agua para prepararse y hacer avanzar la historia hacia una liberación similar a la Pascua. Y esa va a ser la historia culminante. Claro. Entonces Moisés cruzó las aguas como un reflejo y un anticipo de la liberación en la Pascua. Y en los evangelios pasa algo parecido. Lo que está ocurriendo en el Jordán apunta hacia otra liberación que también será en la Pascua. Cuando era un bebé, Moisés cruzó las aguas en un arca. Exacto. Todo Israel pasa por la plaga en una casa de refugio. Sí. Así es como Dios rescata a Israel. Entonces, si estamos hablando de este tema de ser rescatados, de nuestros opresores, pero también de nosotros mismos, y de ser llevados a un lugar nuevo, si es necesario que alguien nos guíe, será como Moisés. Pero en realidad, como ya veremos, será mejor que Moisés. Lo que estás diciendo es que Jesús aquí está representando el momento del cruce de las aguas como lo hizo antes Moisés. Así que Jesús está diciendo, voy a hacerlo yo mismo. Si voy a guiarlos a través de las aguas del caos supremo hacia la nueva tierra definitiva, es necesario que me identifique con esto, a tal punto que esto cumple con toda justicia. Es lo correcto ante Dios. Claro. Así que así es como vamos a hacerlo justo ante Dios y los demás, haciéndolo de esta manera. Jesús se identificará con su pueblo en su necesidad de liberación. Y al hacerlo, se convierte como un bebé Moisés, que pone en marcha todos los eventos que conducirán a una liberación al estilo de la Pascua. Vemos este mismo arco narrativo tanto en Éxodo 1 al 15 como en los Evangelios. Y lo fascinante es que los 4 Evangelios empiezan con Juan el Bautista como forma de presentar a Jesús. Lo que sucedió aquí en el Jordán, los 4 Evangelios, lo cuentan de formas diferentes, pero los 4 lo tienen al principio. Entonces Jesús consideraba que esto era algo fundamental y que él tenía que participar. Y esto fue como, por así decirlo, el puntapié que dio inicio a la proclamación del reino de Dios, y todo eso condujo a Jerusalén y a la Pascua. Bien, después de su bautismo pasa algo importante. Jesús es identificado por una voz celestial y el Espíritu de Dios desciende en forma de ave. Esa voz del cielo combina frases de 3 partes diferentes de la Biblia hebrea y dice, «Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido». La siguiente frase es, «Entonces Jesús fue llevado al desierto». Y uno piensa, y sí, pues claro. A través de las aguas, hacia el desierto. Exacto. Claro. Ese fue el viaje de Moisés, a través de las aguas, claro, hacia la casa del faraón, y luego de la casa del faraón al desierto. Claro. Israel fue directo de las aguas al desierto y terminaron estando ahí por 40 años. Aquí Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, donde es tentado por el calumniador, un acusador, y después de ayunar por 40 días y 40 noches, tiene un hambre terrible. Sí. Lógicamente. Israel vagó por 40 años. Jesús, como que ahorra tiempo, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Y las pruebas fueron un tema recurrente en las historias del desierto. Sí. Tanto en Éxodo como en Números, la palabra prueba aparece muy seguido. Y la idea de confiar en la provisión de Dios según sus propios términos. Fíjate que el motivo literario del Éxodo no y solo... agua. Y el maná es llamado el pan del cielo. Así lo llama Moisés en Éxodo 16. Bueno, ahora, las 3 pruebas tienen que ver con la identidad de Jesús. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué te estás muriendo de hambre? Claro. Si eres el Hijo de Dios, haz que el Padre te rescate cuando tú quieras, no cuando Él quiera. Si eres el Hijo de Dios y estás destinado a gobernar el mundo... Yo puedo ayudarte. Claro, puedo darte una mano. Tengo mis métodos. Sí. Y luego Jesús responde citando Deuteronomio 8 2 veces y Deuteronomio 6 una vez. Él cita discursos de Moisés en los que Moisés narra los 40 años de viaje por el desierto. Es muy claro. Totalmente. Entonces, de nuevo, implica la opresión, el surgir de un libertador y la liberación por el agua.
eso es clave. Pero el tema del desierto está íntimamente conectado. Mm. Es la parte del viaje. Y lo mismo sucede con la narración de Mateo sobre la historia de Jesús. El desierto tiene un lugar clave. Eso está en Mateo capítulo 4. Mm. Luego leemos que Juan el Bautista fue arrestado, capítulo 4, versículo 12 de Mateo. Entonces Jesús vuelve a Galilea, pero no vuelve al lugar donde se crió. Disculpa, en realidad sí, pero no se queda a vivir ahí. Se muda y se va a vivir junto al lago, el mar de Galilea. Bien. Y después, Mateo cita del libro de Isaías, es una cita larga y no tenemos tiempo para hablar de eso, pero dice que en esta tierra, que está llena de no israelitas, el amanecer, la luz, va a brillar en la oscuridad. Mm. Entonces, Jesús atraviesa las aguas, pasa por el desierto y finalmente llega a una región clásica de la herencia tribal, Zabulón y Neftalí. Eso es lo que dice la cita de Isaías. Así que llega a la tierra prometida Ujú. y allí amanece. La luz comienza a brillar Mm. y comienza a decir, el reino de Dios ha llegado. Gobernemos juntos la tierra, pero de una manera nueva. En cierta forma está diciendo, estamos en la tierra prometida. Sí, el cielo, Ya estamos ahí. el reino de los cielos ha llegado, justo aquí en este momento. Comencemos. Podemos empezar ahora. La vida es buena, No hace falta que esperemos. la vida que tenemos ahora es grandiosa. Sí. Entonces es como un Josué en la tierra prometida. ¡Lo logramos! Llegamos. Tal cual, sí. O al menos yo he llegado. Sí. Con su llegada a Galilea, recapitula todo en sí mismo como el nuevo Josué. Y anuncia, buena noticia, gente, el reino de los cielos ha descendido. Ya no tienen que vivir como esclavos. Ujú. Y es raro decirle eso a Sí, alguien que sí. está... ¿Cómo se dice? Bueno, están siendo explotados por los recaudadores de impuestos aliados con Roma y los... Sí, pero Roma los está subyugando. Sí. ¿Cuál es la palabra? ¿Ocupando? Eso, ocupando. Sí, están ocupando su tierra. Claro, claro. Así que es raro decir, bueno, el reino de Dios está aquí. Es como, en realidad, los romanos siguen justo aquí entre nosotros. Sí, totalmente. Pero está diciendo que ese paso de la esclavitud a la libertad, como que eso puede suceder ahora. Podemos hacerlo ahora mismo. Exactamente, tal cual. Así que después del desierto, Jesús va a Galilea. Y una vez más, específicamente Mateo, Marcos y Lucas, tienen mucho material que han reunido sobre lo que Jesús está haciendo. Él recorre la región curando a la gente y le llama a eso liberación. Liberar a las personas de la opresión. Pero esta vez la opresión, o los opresores, son las enfermedades, Sí, los demonios. las dolencias, los espíritus malignos. Y hay varias ocasiones en Mateo, justo estaba estudiando esto el otro día, donde Jesús sana a alguien y... ¿Recuerdas que la palabra salvación es un término clave y se presenta como palabra central en la historia del Éxodo? Rescate. Ujú. Sí. Entonces, hay varias historias de sanación en los evangelios donde, por ejemplo, en Mateo capítulo 9 hay una mujer que ha tenido un sangrado menstrual constante ya por años. Y ella ve a Jesús, se acerca y toca su manto. Pues decía para sí, estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Bien. Si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Después hay otras versiones que usan la palabra curar para esta misma palabra. La palabra griega usada en todos estos casos es sozo, ser salvado. Es la palabra salvo. Se traduce como sanar, En el contexto de esta historia. pero es la interpretación de los traductores. Claro. Porque lo que dice concretamente es, ella experimentó salvación. Sí. Fue salvada de la enfermedad. Y puede ser que esto tenga que ver con que cuando en el cristianismo moderno usamos la palabra salvarse, en general nos referimos específicamente a ese momento de rescate final y definitivo de la muerte. Sí, totalmente. Es así. Ujú. Pero en general esa palabra simplemente significa un rescate de cualquier Sí, cosa. es un rescate de algún tipo de peligro. Sí. O algo que te amenaza, que te impide tener un bienestar. Pero la primera vez que aparece esta palabra se refiere a un rescate. Cuando Israel es rescatado de Egipto. Sí, exacto. Israel es rescatado de Egipto. ¿Y cómo fue que terminaron en Egipto? Bueno, por los pecados de sus antepasados. Sí. Y porque el faraón era moralmente Sí, corrupto. tal cual. Sí. ¿Y por qué nosotros estamos aquí fuera del Edén pecando unos contra otros? Eso.
Bueno, Sí, por las malas de decisiones nuestros antepasados. Sí, las malas decisiones de nuestros antepasados, nuestras malas decisiones, pero también por la opresión de otros y sus malas decisiones. Sí, eso mismo. Es todo un gran lío. Sí, y todo eso comenzó, y en cierta forma, se capituló con la historia de Adán y Eva, el ser humano y la viviente, que por su insensatez rechazan la palabra y la sabiduría de Dios, escuchan a la serpiente y son exiliados, y eso los lleva a la tierra del polvo y la muerte. Claro. Y allí comienzan a pecar uno contra el otro. Y luego, en este lugar de polvo y muerte donde están Sí, ahora, de mortalidad hay y enfermedades. cuerpos que se deterioran. Eso sí. Todo eso. Sí. Y así, ser rescatados de esto significa ser rescatados de nuestra propia insensatez, ser rescatados de la opresión de otros, pero también simplemente ser rescatados de las enfermedades Sí. y de la muerte. Tal cual. Hablar sobre la curación del cuerpo como salvación, que es lo que hace esta historia, supone el marco de un éxodo cósmico Claro. donde estamos fuera del Edén en cuerpos moribundos y enfermos. Sí. Y eso nos habla de nuestra necesidad de regresar al Edén para experimentar el regalo infinito de la vida. Sí. Así que de alguna manera, solo una pequeña muestra de eso que transforma el cuerpo de esa mujer se convierte en una especie de éxodo de su enfermedad. Y por eso se puede describir con la palabra salvación. Claro. Es una historia muy hermosa y conmovedora sobre Jesús y una mujer. Sí. Pero el vocabulario que se usa evoca el marco más grande del Éxodo y así tiene sentido que se le llame un acto de salvación. Porque hay otras palabras que son perfectamente adecuadas para hablar de una sanación física, Cierto. que se usan en otras historias en estos mismos capítulos. Pero era común usar esta palabra en este contexto, ¿no? ¿O era raro? Bueno, creo que hay otras palabras para hablar de sanar que se usan para describir como cuando el leproso es sanado Bien. o con el ciego. Claro. Entonces, ¿por qué se usa salvación en esta historia? Claro. Jesús recorre diferentes lugares salvando gente como una nueva figura de Moisés. Y les provee... Moisés les da pan a un montón de personas en el desierto. Y lo de los panes y los peces, eso también pasa en un lugar desierto. Así que pasan muchas cosas que nos muestran... Vaya, Jesús es como un nuevo Moisés y un nuevo Josué que nos guía hacia una nueva tierra prometida. Y el reino de Dios está aquí. Entonces, si el reino de Dios está aquí, necesito ser sacado de las situaciones en las que estoy, porque de lo contrario no voy a poder experimentarlo. Claro. Y eso podría ser la muerte y la enfermedad, podría ser la falta de comida, pero también podría ser arrepentirme de algunas decisiones que estoy tomando y que me mantienen esclavizado. Correcto, eso. Bien. Ahora, por supuesto que hay un horizonte más grande y luminoso. Será ese día en que podamos vivir en paz unos con otros y no estemos bajo el dominio de Roma. Eso va a suceder cuando el cielo se convierta en la tierra y la tierra se convierta en el cielo. Pero Jesús aquí lo está iniciando, lo pone en marcha. Ya el cielo se ha infiltrado en la tierra. Claro. Y por eso tenemos estos pequeños adelantos. Estas historias son como destellos del cielo en la tierra. O también podemos verlas como momentos de liberación, donde la tierra se abre a la vida del cielo. Sí. Hay una historia importante que está justo después de un montón de historias de sanación y liberación. Jesús lleva a sus discípulos a un lugar llamado Cesarea de Filipo. En esa ciudad tenían su palacio real los hijos de Herodes. Ahí está la famosa pregunta que Jesús le hace a Pedro: ¿y ustedes quién dicen que soy? Claro. Y Pedro dice: ¿eres el Mesías? Y luego queda muy claro de que Pedro no tiene ni idea de lo que eso significa, porque Jesús le dice: exacto, por eso voy a ir a Jerusalén a morir. Y ellos entran en pánico. Después de que aclaran ese asunto, Mateo 17 comienza diciendo: y 6 días después, que es una forma para nada sutil de decir... en el 7º día. Eso mismo, sí. Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano,
y los llevó a una montaña alta. Así que en el séptimo día lleva a los israelitas a una montaña. Todo eso es... El vocabulario del Edén cósmico. Bueno, sí, es el vocabulario del Edén cósmico si vemos el marco más amplio. Claro, sí. Pero esto es lo mismo que hizo Moisés después de llevarlos por el desierto. Hacia el Sinaí. Sí, los llevó hasta el monte Sinaí y en el séptimo día subió. Sí. Esto está al final del capítulo 24 de Éxodo. Éxodo 24:15 dice: Entonces Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte. Y la gloria de Yahweh reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. 6 días. Al séptimo día, Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. Así que entra en la nube. Entonces, el séptimo día, Moisés se encuentra con Yahweh en la nube y el fuego en la cima de la montaña. Ok. Jesús, en el séptimo día, toma a estos hombres, los lleva a una montaña y pasa por una metamorfosis. Se transforma frente a ellos. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y de repente, ¿quién aparece junto a él? Moisés y Elías. Y se pusieron a charlar. Estaban conversando con él. Sabes, cuando hablamos antes de la historia, la última vez que la mencionaste, algo que realmente me quedó fue que si Jesús está siendo comparado con Moisés subiendo la montaña, es un poco raro que se encuentre con Moisés en la montaña. Sí. Y mencionaste que eso de que el rostro de Jesús resplandeció, de alguna manera fue como cuando el rostro de Moisés resplandeció. Pero, sobre todo, ahora Jesús es el resplandor de la gloria de Yahweh. Así que esta historia nos ayuda a imaginar que cuando Moisés subió a la montaña para encontrarse con Yahweh y experimentó la presencia de Yahweh, lo que estaba experimentando era... algo parecido a esta escena. Algo así. Sí, exacto. En Jesús. Sí, es como si Mateo nos estuviera preparando para que veamos a Jesús como un Moisés mejorado. Pero en esta historia es como Moisés y además es Yahweh. Ya veo. Esta historia es el giro en la trama donde no solo Jesús es como Moisés, un israelita fiel que va a ser leal al pacto y guiar a Israel como lo hizo Moisés, sino que además Jesús también es el Dios de Israel que se hizo visible para Moisés. Así que cuando el rostro de Moisés comienza a resplandecer después de su encuentro en la montaña, eso no significa que Jesús sea como Moisés porque su rostro también resplandeció. Claro. Es más como decir que el rostro de Moisés brilló porque se encontró con alguien como Jesús. que... Sí, se encontró con la gloria de Yahweh. Con la fuente de toda luz, sí. Sí. ¿Y qué es Jesús si no eso en forma humana? Exacto. Así que el rostro de Moisés imitaba la cara preencarnada de Jesús, no al revés. O la cara de Moisés emanaba la gloria de Yahweh. Sí. Y Jesús es la gloria de Yahweh. Él es la gloria de Yahweh. Claro. Tal cual. Sí, hecho humano. Perfecto, eso mismo, sí. Bien. Y probablemente eso explica por qué Elías también estaba allí. Porque tanto Moisés como Elías se encontraron con la gloria de Yahweh en el monte Sinaí. Cierto. Y esa es la forma en que la narración nos dice que Jesús es aquel a quien Moisés y Elías encontraron en la montaña. Entonces la transformación que Jesús experimenta aquí no es la transformación de un tipo normal en un ser semidivino. La transformación se refiere a un cambio en la percepción de ellos. Claro, sí. Ellos ahora pueden ver quién es. Ellos ven un destello de quién era él, quién es y quién será, por así decirlo. Logran verlo. Y fue esta historia la que motivó a los primeros cristianos estudiosos de la Biblia a volver y repasar todas las historias de la Biblia hebrea sobre el ángel de Yahweh y preguntarse, bueno, ¿qué significado tiene que Yahweh se apareciera en el Edén caminando en una especie de forma humanoide con la que Adán y Eva podían hablar? ¿Qué fue lo que vio a Abraham cuando Yahweh se le apareció como una llama humeante? ¿O quién era el mensajero de Yahweh en la zarza? Para Moisés. En el fuego hablando con Moisés. Claro. ¿Quién es el cuarto hombre que está en el horno con los 3 amigos de Daniel? Cierto. Y todos ellos vieron en estas historias al Jesús preencarnado. Porque en todas esas historias hay un Yahweh humanoide. Es un Yahweh que aparece como en forma humana y la gente puede verlo, encontrarlo y hablarle. ¿Y qué significaría eso de forma preencarnada humanoide? Bueno, solo quiere decir que... Porque volverse humanoide es encarnarse. No necesariamente. No necesariamente. O sea, hay una figura
Bueno, tal vez sí. Es alguien con la apariencia de un ser humano. Como cuando Ezequiel tiene visiones de la gloria de Yahweh y ve un supercarro divino y luego dice, vi a alguien que tenía la apariencia de un Adán, un humano. Ah, bien. Y eso siempre se refiere a una figura similar a la de un ser humano. Ya veo. Por otro lado, cuando los autores de los evangelios afirman que la gloria se hizo, pasó por el proceso de concepción. Claro, se hizo humano. Se formó en un vientre. Así que esta cosa que solo podríamos describir como similar a un humano, pero era la gloria de Yahweh, Sí. En cierta manera, eso comienza a volverse como sinónimo de Yahweh en algunas historias. Sí, exacto. Es como el ángel de Yahweh, que de repente es Yahweh, como en la zarza ardiente. Luego, cuando eso entra en el vientre de María y se une con la humanidad de una manera nueva, eso es la encarnación. Eso es la encarnación, sí. De hecho, me encanta porque ya hace 10 años que estamos juntos en esto. Sí. Y cuando hicimos la serie Seres Espirituales, se te ocurrió una frase increíble. Y yo la adopté para hablar de esto. Bueno, ¿para hablar de qué cosa? ¿De la encarnación? Sí, porque estábamos hablando del ángel del Señor que aparece en la Biblia hebrea. Sí. Y se te ocurrió esta frase. El ángel del Señor es Dios que parece humano y Jesús, según los autores de los evangelios, es Dios que se hizo humano. Es la diferencia entre parecer y hacerse. Cierto, sí, ya nos metimos en este tema antes. Sí, y a ti se te ocurrió esa frase. Sí. Y creo que capta a la perfección lo que los apóstoles están tratando de decir aquí. Sí. Porque hay una diferencia entre las apariciones preencarnadas. Sí, una cosa es parecer y otra es hacerse. Y la encarnación, sí, exacto. Sí. Y los cristianos han estado tratando de expresar las implicaciones de eso a través del lenguaje desde que surgieron los credos cristianos, ¿sabes? Desde el credo de los apóstoles hasta el credo de Nicea, Calcedonia, etc. Pero la respuesta a todo esto está aquí, en el estilo de la Biblia hebrea. Esta literatura de meditación llena de hipervínculos. Sí, claro, no en el estilo de un diccionario de teología. No, en un estilo narrativo. Y ahora veamos que hay un último giro más. Ok. Lucas, en su evangelio, también tiene un relato de este encuentro en la montaña, pero le agrega un pequeño detalle. Él nos cuenta de qué estaban hablando Moisés, Jesús y Elías. Porque, ¿quién no querría saber? ¿Cierto? O sea, ¿de qué estaban hablando? Claro, les puso un micrófono. Tal cual. Bueno... Tú no ves deportes, ¿no? No es algo que haga, la verdad, no. Yo tampoco veo mucho. Sí, bueno, pero hay gente que sí ve deportes y no tengo nada en contra, sí, es genial. Sí, bueno, yo no veo mucho, pero lo que hacen ahora es poner micrófonos por todo el campo y eso. Y de vez en cuando se escuchan esas pequeñas charlas y como que le dan toda una nueva profundidad al juego cuando... Como que puedes oír lo que dicen los jugadores. Sí, ¿de qué están hablando? Sí, eso. Bueno, sí, es lo mismo, tal cual. Sí. Lucas nos da acceso a eso. Bueno, justo cuando Lucas dice... Miren, había dos tipos hablando con él, Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban con Jesús acerca de su... Ahí usa la palabra griega, éxodos. Estaban hablando sobre el éxodos de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Bien. O sea, está súper claro. Podrías decir que esta es la prueba irrefutable del motivo literario del éxodo en los evangelios. Pero no se refiere a la infancia de Jesús. Claro, hemos estado hablando de su infancia como un éxodo. Sí. Y cuando pasó por las aguas y cuando estuvo en el desierto. Pero hay otro éxodo por el que va a pasar. Correcto, sí. Así que esto apunta hacia lo que Jesús estaba haciendo al ir a Jerusalén. Está a punto de cumplir un éxodos. Y por eso la importancia de la semana de la Pascua y todo lo que sucede allí está tan repleta de significado que nos permite entender la muerte de Jesús como un momento de éxodo. Bien. Dicho esto, quiero que hagamos una pequeña pausa aquí. Nuestro próximo paso será analizar la historia del Éxodo, que se encuentra en la historia de la Pascua, en la muerte y la resurrección de Jesús. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Proyecto Biblia. La próxima semana exploraremos la conexión entre la muerte de Jesús y uno de los momentos más icónicos en la historia del Éxodo, la Pascua. Jesús hizo esto a propósito. Es decir, planeó su enfrentamiento final en Jerusalén para que coincidiera con esta festividad anual tan importante y sagrada. ¿Y eso es importante para que entendamos el significado de su muerte? ¿Puede ayudarnos a comprender mejor su sentido?
Quizás esto nos ayude a conocer las intenciones de Jesús y cómo él mismo interpretaba su muerte. Proyecto Biblia es una organización sin fines de lucro con financiación colectiva. Nuestro propósito es experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Todo lo que creamos, este podcast, los videos, los planes de lectura y nuestro sitio web, todo es gratuito gracias al generoso apoyo de miles de personas como tú. Así que muchas gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast de Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés, soy de Colombia. Me encanta Bible Project por su manera fácil, con sus enseñanzas tanto para niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Una estupenda misión es de Bible Project. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda la biblioteca de Bible Project de podcast, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web bibleproject.com. No dejen de escuchar las buenas enseñanzas de Bible Project, las cuales serán y son de mucha edificación para el crecimiento espiritual. Dios les bendiga.